Oiga, licenciado, pero si usted lee bien este artículo 47, hace referencia a que para efectos del artículo anterior, y ese artículo anterior, artículo 46, pues tiene que ver con la determinación del ajuste anual por inflación. Aquí no estamos hablando de un ajuste anual por inflación, estamos hablando de si un estímulo fiscal es o no es crédito. Okay. En principio les diría, efectivamente, están en lo correcto. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia que en su momento estableció el Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y Administrativa, cuando una norma fiscal no contempla una definición, pero otra norma tributaria sí la prevé, es factible estarse a esa otra norma tributaria. Trayéndome este razonamiento al caso, pues aunque estemos hablando de una determinación de un ajuste anual por inflación, puedo yo válidamente tomar de ahí el concepto crédito y puedo tomar el concepto estímulo fiscal y ligarlo en el sentido de que no es un crédito el estímulo fiscal. Ese es un segundo argumento. Obviamente en los litigios se desarrollan de una manera más larga, claro. Yo simplemente lo comento aquí de una manera muy rápida para no tomar demasiado tiempo. Otro argumento, ya lo mencionábamos de alguna manera aquí en la mesa, la confusión en la que incurre la autoridad respecto al concepto crédito al que hace mención el artículo 219 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y que se repite en las reglas generales del otorgamiento del estímulo fiscal con lo que es el ingreso en crédito. Claro. El crédito que se otorga a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realizaron esos gastos y que realizaron esas inversiones para desarrollo de tecnología, que consiste en aplicar el 30% de los gastos y de las inversiones contra el impuesto que tenían a su cargo en ese ejercicio, no es más que la posibilidad, si ustedes me lo permiten, de restar, de abonar ese monto del impuesto. No puede considerarse, como ya lo mencionábamos, que estamos en presencia de un crédito fiscal porque, insisto, no es la connotación que se le da en la ley, no se está manejando como el derecho que tiene o la cantidad que tiene derecho a percibir el Estado, ni estamos hablando de un derecho de crédito. Claro. ¿No? Respecto al procedimiento que se contemplaba en la ley para la determinación de este impuesto, desde ese punto de vista también se sostenían argumentos en el sentido de que no implicaba una modificación positiva en el patrimonio de los contribuyentes. Y esto se argumenta desde el punto de vista, insisto, de la determinación. Cuando dice la ley que se va a otorgar un crédito, 30% de los gastos e inversiones que se realizaron en el ejercicio, contra el impuesto sobre la renta causado, tiene una connotación muy particular. Y aquí vamos a entrar a un tema a lo mejor un poquito sutil que tiene que ver o que tiene relación con lo que es un impuesto a cargo. El impuesto causado tiene que ver más que nada con el momento en el que se genera, que se detona la causación, valga la redundancia, del impuesto. Esto es, una vez que el contribuyente lleva a cabo aquella situación jurídica o de hecho prevista en las leyes que genera el nacimiento del impuesto, hablamos de un impuesto causado. Pero hasta ahí, hasta ese momento, cuando yo tengo un impuesto causado, no hay una cantidad líquida y exigible que tenga yo que entregarle al Estado. ¿Por qué? Porque ese impuesto causado va a ser sujeto a ciertas disminuciones que se le puede dar dentro del procedimiento que establece el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, como pudiera ser el acreditamiento pues, de pagos provisionales, como pudiera ser el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero o la disminución de la PTU. Claro.
¿no? A diferencia de un impuesto a cargo en donde sí ya existe un procedimiento de determinación y ya existe un resultado que se traduce en una cantidad líquida y exigible por parte del Estado y que yo ya estoy obligado a enterar. Entonces, a la hora de estar este estímulo fiscal y su aplicación a nivel de uno de los elementos que se toman en consideración para la determinación del impuesto, no hay una liberación per se de una carga tributaria. Existiría liberación de carga tributaria si al final del día el resultado me da un impuesto a pagar y a ese impuesto a pagar le aplicara yo el estímulo. Ahí sí me están quitando de encima un importe que estoy obligado, que es exigible, pero por este beneficio no se entera. Muy sutil, pero bastante interesante esa última parte, porque en mi opinión la autoridad pudiera decir o pudiera haber argumentado que al no pagar el impuesto en su totalidad se obtiene un incremento en el patrimonio del contribuyente, toda vez que al pagar menos, al no pagar ese pasivo, su patrimonio se incrementa. Pero me parece muy interesante este argumento, muy bueno, porque nos estás diciendo entonces que todavía no hay una cantidad en la cual debamos poder argumentar que no vamos a pagar menos, sino que puede haber otros acreditamientos que traigan como consecuencia una disminución en ese pago. ¿Es así, Gil? Sí, así es. Lo que estoy diciendo es, cuando tengo que aplicar el crédito, cuando tengo que aplicar el estímulo fiscal que se otorga a través de un crédito contra el impuesto causado, le estoy dando juego en una de las etapas que hay que seguir conforme al artículo 10. Correcto. Para llegar a un resultado que pudiera ser un impuesto a pagar o inclusive pudiera ser un saldo a favor. O sea, no es la última. No es la última. Es una de las etapas. Etapas anteriores. Correcto. En donde juega este estímulo fiscal. Si jugara, insisto, al final en el resultado, ahí sí pudiera considerarse que me libera de una obligación. En el otro es simplemente parte, insisto, del procedimiento, de la mecánica que hay que seguir para llegar a un determinado resultado y saber si tengo que pagar o no tengo que pagar el impuesto. Claro. No, muy interesante, porque entonces hablaríamos con un símil, como tú lo comentabas hace un momento, no sé si me lo permitas, si sea correcto lo que voy a decir, pero hablaríamos entonces que en el YETU, cuando tengo ciertos créditos o acreditamientos, entonces es como si me dijeran que ese acreditamiento que voy a hacer del impuesto a la renta o de cualquier otra cantidad, me lo consideraran como ingreso acumulable. Exactamente, porque al aplicar esos créditos, estarías disminuyendo, en esta opinión, o siguiendo este orden de ideas, estarías disminuyendo el monto que estás obligado a enterar. Existiría ahí una liberación de una carga tributaria. Correcto. Siguiendo ese símil, sería ese el caso. Okay. Pero, insisto, desde nuestro punto de vista, como estaba hasta 2008 la mecánica y la implementación de este estímulo fiscal, no debería tener ese resultado. Muy bien, Gil, ¿y esta posición de la autoridad no trastoca un poco esa naturaleza de la que nos platicabas del estímulo fiscal? Porque entonces, si por un lado me vas a permitir disminuir la carga fiscal a través de un crédito que voy a disminuir del impuesto a la renta causado, y por otro lado me lo consideras como ingreso acumulable, no sé, yo sé que no se nulifica en su totalidad, pero sí merma ya el objetivo que buscabas con ese estímulo, ¿no? Así es. Si fuera válida la interpretación de la autoridad, pues al final del día me haría nugatorio el beneficio. ¿Por qué? Porque pudiera ser que en algún momento, al aplicar este estímulo fiscal, sí, ¿no? Al aplicarlo como un ingreso acumulable, me va a dar un determinado resultado. Pero en ese resultado, en donde determino mi impuesto, ahí sí tendría que aplicar, por otro lado, el beneficio. Okay. Entonces, se haría nugatorio. O sea, se estaría desnaturalizando el propósito, la finalidad del estímulo fiscal. ¿Por qué? Porque la naturaleza del estímulo fiscal, como lo mencionábamos, es el impulso de ciertas actividades porque son prioritarias para el Estado. ¿Qué significa esto? Que es el Estado quien debe asumir el costo de ese beneficio. Claro. Y no repercutirlo al beneficiario. Porque por un lado te digo, oye, no pagues el impuesto en esta cantidad como resultado de la aplicación
del crédito que te estoy otorgando por este estímulo fiscal. Pero por el otro lado te digo, pero ¿sabes qué? A lo que te haya resultado y como consecuencia del estímulo fiscal que te otorgué, pues determinan el impuesto sobre la renta. Entonces, por un lado, me das un beneficio que por el otro me estás descontando en algún porcentaje. Muy bien. Y bueno, ya nos platicabas los argumentos de ambas partes. ¿Cómo resolvió la Suprema Corte esta controversia? Déjame comentar que afortunadamente hubo varios litigios que se resolvieron en favor de los contribuyentes y las resoluciones, primero a nivel del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y luego a nivel de la Suprema Corte, fue en el sentido de que atendiendo a la naturaleza jurídica, a la esencia y al propósito con el cual son creados los estímulos fiscales, no debe considerarse como un ingreso acumulable. Okay. En algunos casos, porque dice lo que ya mencionábamos, en el sentido de que el impacto económico debe recaer en el Estado, porque su objetivo es desarrollar ciertas actividades. Si le paso la carga tributaria al beneficiario, pues ya no hubo ese beneficio que se estaba buscando, por un lado. Por el otro lado, hay otras salas metropolitanas del tribunal que sostenían que la finalidad del estímulo fiscal no está ligado con un ánimo recaudatorio. Okay. No debe de considerarse que tiene una naturaleza de crédito y que por lo tanto debe de pagar impuestos, porque sería tanto como sostener que el objetivo de los estímulos fiscales es contribuir al gasto público. Y esa no es la finalidad. Claro. Y por último, la Suprema Corte de Justicia, cuando resolvió el tema, la primera sala, pues dijo, mira, el estímulo fiscal no tiene el alcance de ser un ingreso que modifique positivamente el haber patrimonial de los contribuyentes, pues se trata de un acreditamiento del estímulo contra el impuesto sobre la renta tendiente a beneficiar a los causantes. Uno. Y dos, si hubiera sido la intención, y esto era también parte de los argumentos que se sostuvieron en los juicios, si hubiera sido la intención del legislador federal que el estímulo fiscal fuera acumulable, así lo hubiera señalado expresamente, Okay. como sí lo hace en el caso de otros estímulos. Así es. La ley de ingresos de la Federación, el artículo 16, si no mal recuerdo, la fracción 10ª, establece lo que se conoce como el estímulo carretero, que es un beneficio que se le da a aquellas personas que se dedican al transporte terrestre de carga o de personas que utilizan precisamente el servicio de autopistas de cuota. Así es. Se les da un crédito de hasta el 50% de los gastos totales que realizan por utilizar la infraestructura de autopistas. Ahí sí dice la ley expresamente, este es un ingreso que deberá considerarse acumulable para efectos de la ley de impuesto sobre la renta. Y no solamente determina que deba ser acumulable, sino que también señala el momento en que debe hacerse esa acumulación, porque parte también de otro de los argumentos que se mencionaban en el litigio era en el sentido de que si yo tomara la postura de la autoridad, me enfrentaría al problema de que no hay un momento, no hay una disposición dentro de la ley del impuesto sobre la renta que me diga cuándo tendría que acumularlo. El artículo 18, que establece las fechas en que debe hacerse la acumulación, porque es cuando se considera que se está obteniendo el ingreso, no señala cuál sería la fecha de acumulación de un estímulo fiscal. Okay. Menciona claramente en el caso de una enajenación de bienes, menciona claramente el caso de una prestación de servicios, menciona claramente cuando estamos en presencia del uso o goce temporal de ciertos bienes, de cuando hay arrendamiento financiero o cuando hay ingresos por deudas que han sido perdonadas. ¿Qué significa esto? Que el estímulo fiscal no se ubica en ninguna de esas hipótesis. Sí. Entonces, no había momento de acumulación.